Muy buenas tardes, comenzamos en La Burbuja, una tarde más, pendientes de que ahora mismo nos acompañe nuestro director, Josué Cárdenas, y felizmente esta tarde podemos empezar cuando ayer muchos de ustedes seguramente tenían que interrumpir su vida cotidiana, aunque se salvaron en Canarias y en Baleares, por este forzoso apagón de energía y apagón también, como de costumbre, informativo y de otras condiciones, dado que el gobierno de Sánchez nos negaba que tuviéramos alguna información y hoy incluso era relativamente escueta para marcarse un relato. Hoy nos preguntamos si tuvo Sánchez toda la culpa de este apagón. Nos lo preguntamos y nos lo vamos a preguntar, como siempre, en compañía de nuestros diferentes invitados y amigos. Un apagón que ya veníamos conociendo, veníamos intuyendo. Sí. Había quienes hablaban de que esto podía ser posible y mientras tanto tenemos amigos de otros lados, en la SER, en comparecencias en el Senado, que nos decían que esto era absolutamente imposible. Pues ha pasado y ¿por qué ha pasado? Eso es a lo que les queremos dar especialmente luz hoy y hablar sobre ello. Hemos tenido un apagón en el que, muy al contrario de lo que se nos decía, pues ha venido por una cuestión muy especialmente de gestión. Eso es la información que ya tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de la información que no quieren que hablemos, de la información de cómo, lamentablemente, se ha dirigido de manera ideológica todo nuestro sistema de producción y de distribución eléctrica en España se ha dirigido ideológicamente de una determinada manera. Se ha dirigido por el Ministerio mal llamado de Transición Ecológica y de Reto Demográfico y se ha dirigido por la empresa semipública Red Eléctrica de España, que tiene como máxima responsable, que hoy aún no ha dado la cara, a Beatriz Corredor, exministra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siempre omnipresente, que cobra más de $500.000 al año para garantizar lo que ayer acabó ocurriendo y que nos parecía imposible, para garantizar que no nos quedásemos sin suministro y que ocurriesen las pérdidas tan terribles que hemos tenido. Entonces, por lo tanto, ese Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico y esa empresa semipública Red Eléctrica de España han ido en los últimos años cambiando un modelo en el que se ha marginado una tipo de energía que es muy ecológica, es la energía de los saltos de agua que tenemos en España por nuestra geografía y que no contamina nada, pero esa la habían dejado de lado, y se ha ido marginando, como ustedes saben, pero no es el único factor, la energía nuclear y las centrales de ciclo combinado. Eso nos llevó a que ayer a las 12:30 de la mañana el 70% de la distribución de nuestra red eléctrica, fuera energía solar que no proviene de turbinas, que también es otro modelo, pero muy minoritario en ese sistema. Nuestra energía solar que no proviene de turbinas no tiene una capacidad de sobreponerse de manera adecuada a los saltos de producción en cuanto a la demanda de la ciudadanía. Si hay unos saltos muy fuertes, el sistema se puede descompensar. Si se juntan varios saltos, el sistema se puede apagar completamente. Ayer se produjo un salto porque se perdieron toda una serie de cantidad de energía y se sobrepusieron inmediatamente. Se acumuló el segundo salto y nos fuimos a oscuras. Y para recuperar todo el sistema se necesitan muchas horas. Entonces, además de preguntarnos si tuvo Sánchez, si tuvo el Ministerio de Transición Ecológica, si tuvo Red Eléctrica de España todo el problema del apagón, toda la culpa del apagón, toda la responsabilidad política del apagón, la responsabilidad política que niegan los políticos a los que tanto dinero estamos pagando continuamente con unos muy altos impuestos, pues tenemos para iluminar, para dibujar la respuesta a esa pregunta, tenemos sobre todo que intentar entender de manera sencilla, para que todo el mundo lo pueda entender, cuáles son las características de ese sistema de distribución. Un sistema de distribución que en las últimas semanas llevaban presumiendo de que era solamente de estas fuentes de energía. Estas fuentes de energía es verdad que resultan muy baratas y que incluso se nos ha puesto una factura de la luz más barata, pero son muy inestables, porque no hay turbinas
y porque esas turbinas son las que dan una especial continuidad a toda la red que se tiene que mantener estable y que tiene que prever los picos de demanda y las bajas de demanda. Ayer ese equilibrio entre la oferta y la demanda se vio roto porque la oferta de la energía solar, que estaba el 70% del sistema, algo casi inédito en la historia de España, con algunas ventajas, dentro de su modelo ideológico, dejando de lado otras fuentes de energía, no solo la que el PSOE quiere que hablemos, pues cuando hubo esa acumulación de dos fluctuaciones nos fuimos totalmente a negro. Entonces ese modelo ideológico es a día de hoy a las 4 y 5 de la tarde, el presunto responsable, con unos protagonistas claros de que ustedes ayer por la tarde no pudieran hacer su vida normal y de que hoy en muchos de los casos tampoco, de quienes se han quedado en la calle porque no tenían hoteles, de quienes han tenido pérdidas de miles de euros en sus negocios de pequeños autónomos. Y tenemos unos responsables que son el gobierno, especialmente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Espero que a esta ministra no le den también una vicepresidencia y un comisariato europeo como premio a su nefasta gestión, y el organismo de Red Eléctrica de España. Para seguir comentando todo esto, además de diferente material, tenemos aquí a nuestro querido compañero de la casa y ya ampliamente conocido, Luis Sordo. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo ves todo esto? Muy buenas tardes, lo primero, un placer volver a estar aquí y pues la sensación de que España es un país tercermundista. Quiero dejar claro también que yo creo que a tu editorial, que ha sido prácticamente perfecto, le falta una cosa, y es que posiblemente sea el primer país de Europa que se queda durante horas a cero de energía. Bueno, Italia yo ahora no recuerdo exactamente en qué año, algunos otros países, ¿no? Pero efectivamente... Pero a mí me llama la atención cuando Zelensky se ofreció a darle ayuda a Pedro Sánchez, porque un país que lleva más de 3 años en guerra no ha tenido nunca la energía a cero, y nosotros ayer sí. Esto ya es casi pues tercermundista. Ayer, salvo Baleares y Canarias, porque tienen otro sistema de especialmente energía de ciclo combinado, dada su situación muy particular, y entonces nosotros hemos sido los responsables de dejar incluso sin luz a Portugal. Esa es la responsabilidad que hemos tenido. Efectivamente, esto es tercermundista y está ahí ese problema de gestión. ¿Tú te lo hubieras imaginado alguna vez? Nunca. O como periodista que ibas a tener que cubrir alguna situación así. ¿Qué anécdotas o qué curiosidades te han llegado de la jornada de ayer? Bueno, para mí la más llamativa fue el pobre hombre que se quedó en una de las 4 torres a mitad de altura, que estaba ahí limpiando los cristales. Ese pobre que debió de pasar ahí unas horas terroríficas. Pero bueno, para el resto fue un día más o menos normal, vuelta a casa, aguantar las horas y tomártelo con humor, porque no queda otra. Afortunadamente no he tenido a nadie que haya vivido una situación en la que haya perdido dinero, y pues todo fue un poco volver a esos principios, años 20, años 30 del siglo pasado, y ver una experiencia nueva. Bueno, y que los españoles efectivamente se han portado de forma ejemplar. No tenemos grandes pérdidas humanas que sepamos que lamentar, ni grandes trifulcas, ni robos por esto que era el gran miedo de la noche. Efectivamente, los españoles han sido ejemplares, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser españoles, pero ahora, y sin que pase el tiempo, es el momento más que nunca de pedir responsabilidades y de pedir que esto no nos vuelva a pasar la semana que viene, ¿no? Hoy ya hemos visto cómo la propia producción de la energía eléctrica en España, y estos son datos, aquí no estamos haciendo como Miró, todo sabiéndolo o cubriendo otras cuestiones. Aquí les estamos contando lo que ha sucedido y los datos que hay. Y los datos que hay es que hoy, ya por el miedo que tienen a la estabilidad del sistema, un sistema que ya han visto que se les ha roto, ayer se les rompió, pues han cambiado el mix eléctrico en España, potenciando. Es así como recuperaron ayer el sistema eléctrico, y por lo que ustedes estaban esperando tantas horas para recuperar la energía. La han recuperado a través de volver a darle potencia a las centrales de ciclo combinado, a las producciones de nuestros embalses, que ahora felizmente están llenos y ojalá que no nos los vacíen, salvo que sea necesario, produciendo agua, estaciones de bombeo, etcétera. Entonces tuvieron que restablecer todo ese mix energético, dándole más peso a el ciclo combinado con gas, a un poquito de la nuclear, que las tuvieron que reiniciar porque efectivamente las tenían apagadas y ya también es minoritario, a esos saltos de agua,
y gracias a eso hoy tenemos casi el 100% de la distribución cubierta. Por lo tanto, gracias a eso nos hemos salvado. Para continuar viendo todo eso, tenemos algunos de los vídeos sobre la actualidad del día de hoy preparados. Y si es posible, vamos a comenzar con la valoración de Santiago Abascal sobre lo ocurrido en estas últimas 24-36 horas. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? Bueno, pues como ustedes han podido ver, lo que nos dice Santiago Abascal es que, según las corrientes oficiales, esto era impensable y que esto no podía suceder y que íbamos a tener toda una serie de bulos. Bueno, pues